Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenos días. El día está precioso porque este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Gloria al Señor. Así es que le invito a que se traiga su botellita de agua, ya no un cafecito porque hace mucho calor, pero nos vamos a gozar con la palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Josué, capítulo 3 y el capítulo 4, ya que hay bastante repetición, ¿verdad? Entonces vamos a pasarlo rapidito. Solamente es terminar los capítulos en esta mañana. El título que lleva la Biblia dice el paso del Jordán, el momento esperado del pueblo de Israel, el cruce, el paso del Jordán, gloria al Señor. Y como siempre vamos a leer unos versos de partida para ubicarnos, ¿verdad?, con el capítulo, con la enseñanza, gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y comienza de esta manera. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que se levantan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino, propicio, amado Dios, en cuya presencia estamos, tributamos y loamos tu nombre, Señor mío y Dios mío. Te damos gloria, Señor, y honra. El poder, la magnificencia, Señor, son para ti, Señor mío y Dios mío. No hay un Dios tan grande como el Dios que servimos. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos para tributarte y agradecerte, Señor del cielo, todos los favores recibidos de tu mano, maravilloso Dios. En este día vamos a mirar tu poder en acción, Señor, y te agradecemos porque nos has permitido abrir estas páginas para que nuestra fe sea estimulada en esta mañana y para que cada uno de nosotros crezcamos ese milímetro espiritual que estamos deseando. Gracias, Padre, por tu presencia. Invitamos como siempre a tu Espíritu Santo que mora en este lugar, Señor del cielo, para que Él sea quien nos enseñe, quien nos dirija, Padre Santo, que nos recuerde todas las cosas que son importantes. Bendiga a su pueblo, Señor, ahí donde se encuentre, Señor del cielo, a cada hogar representado, a todo aquel que haya tomado a bien abrir en esta mañana este estudio. Bendígalo, Padre, en una forma especial, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Gloria al Señor. El paso del Jordán, ¿verdad? En el capítulo 1, Dios comisiona a Josué para tomar el trabajo de Moisés que quedó vacante a su muerte. Leemos: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y haz pasar a este pueblo, ¿verdad?, el Jordán. Y le da una tremenda afirmación a Josué de que su presencia estaría con él. Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que tú vayas. Y el Señor le da otra exhortación importante: que no se apartara del libro de la ley, que guardara su palabra de día y de noche. Esta es una promesa condicional, es la llave de la prosperidad. Y el Señor le dice: porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Gloria al Señor. Y esto es así para nosotros, mis hermanos, que
mientras estemos en el Señor, Él va a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien, gloria al Señor. Capítulo 2, que vimos la semana pasada, Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó y aprendimos que ellos llegaron a la casa de Rahab, la ramera, y ahí hicieron un pacto de protección y de seguridad para Rahab y toda su familia, su padre, su madre, sus hermanos. Este pacto permanecía siempre y cuando Rahab siguiera las instrucciones que le habían dado estos 2 espías. Primero, no revelar el secreto de que ellos habían estado ahí en su casa, ¿verdad? Segundo, habría protección para ella y su familia siempre y cuando ellos permanecieran dentro de su casa, ¿verdad? Los espías le dieron una señal o una prenda, un cordón de grana a Rahab para que lo amarrara a su ventana, y la condición era siempre y cuando tú y tu familia permanezcan detrás de esta ventana que tiene el cordón de grana, nosotros les otorgaremos o les preservaremos la vida. Dijimos también que ese cordón de grana representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento o en el Éxodo sirvió para preservar la vida de los primogénitos. De la misma manera, ¿verdad? Preservaría la vida de los que estuvieran tras esa ventana del cordón de grana. También dijimos que ese cordón de grana que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, también en Cristo nosotros encontramos protección y seguridad siempre y cuando estemos en Él. Dice su palabra que si estamos en Cristo, nada nos arrancará de su mano. En Jesús también hemos encontrado esa protección que Rahab y su familia encontraron, que el pueblo de Israel encontró para preservar la vida de los primogénitos. Ahora, mis hermanos en fe, todo aquel que crea en Jesucristo, dice su palabra, no se perderá, sino que alcanzará la vida eterna. Gloria al Señor por su palabra. Alentadoras noticias. Ahora llegamos al capítulo 3, que nos remota hasta la orden primaria que Josué recibió de parte del Señor. Recordamos la orden que decía: levántate y cruza este Jordán. Llegó el momento esperado, gloria al Señor. Llegó el momento que todo el pueblo de Israel esperó por 40 años, gloria al Señor. Dice Josué 3:1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Están a un paso del Jordán, gloria al Señor. Finalmente levantaron o rompieron campamento y están avanzando hasta el cruce del Jordán a poseer la tierra que Dios prometió a Abraham. Para Abraham fue una promesa, para Moisés fue la ambición de su vida por 40 años y ahora para Josué el privilegio de introducir a este pueblo a la tierra prometida. A él se le encomendó este gran trabajo, ¿verdad? Que en él estaba cumpliendo una profecía, una gran promesa que el Señor le hizo a Abraham y a sus descendientes. Gloria al Señor. Dice el verso 2. Y después de 3 días, los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Un nuevo territorio para ellos, ¿verdad? Josué y Caleb y los 2 últimos espías sabían el camino porque habían pasado ya por ese lugar, pero todo este pueblo, 3.5 millones de personas, jamás habían cruzado el Jordán. Ahora tenían que ir detrás del arca del pacto para que no la perdieran de vista, y entre el arca y el pueblo de Israel tenía que haber una distancia más o menos de 1/4 de milla o un poquito menos aproximadamente.
El pueblo de Israel está entrando a otro capítulo en la historia o en sus vidas, gloria al Señor, a otra manera de guiarse hacia la tierra prometida. Ahora ellos serían guiados por el arca del pacto. En su experiencia pasada en el desierto, ellos fueron guiados por una nube de día y por una columna de fuego de noche, ¿verdad? Sabemos que cuando la nube se detenía, el pueblo tenía que acampar en este lugar hasta que la nube se volviera a levantar. Y en muchas ocasiones tenían que caminar de noche, por el cual la columna de fuego les servía dos propósitos. Uno era guiarlos por el camino que deberían de ir y otro era mantenerlos calientitos, ¿verdad? En el riguroso frío del desierto de noche y el calor de día, ¿verdad? Dios tuvo cuidado de su pueblo. Esa fue su guía, una nube de día, columna de fuego de noche, pero ahora cesaría la nube o desaparecería la nube, desaparecería la columna de fuego y ahora ellos se guiarían por el arca del pacto, gloria al Señor. Ahora, hay un cambio, no mirarán más las dos cosas con las que ellos se guiaban, ni la nube ni la columna, seguirán al arca del pacto. Y recordemos por qué seguir al arca del pacto, es porque dentro del arca del pacto estaban los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, ¿verdad? Y el Pentateuco, toda la ley que el Señor le dio a Moisés, por la cual ellos se habrían de guiar. No en sí el seguir el arca, sino lo que estaba dentro del arca, los mandamientos de Dios para regirse y vivir por ellos, gloria al Señor. Ahora, por 40 años o 38 años ellos dependieron del maná. Dios les provió agua de la roca, Dios les provió el pan del cielo. Ahora entrarían a la nueva tierra donde eso ya no sería necesario, sino que ellos se mantendrían de la tierra, labrarían la tierra y no verían más el maná y se guiarían no por la nube, no por la columna, por los mandamientos de Dios, seguirían el arca del pacto, gloria al Señor. Ahora, recordamos que se hicieron unos varales, ¿verdad?, de madera y se cubrieron con oro para poder cargar el arca del pacto. Ahora los sacerdotes llevarían el arca en sus hombros para así cruzar el río Jordán. Gloria al Señor. Dice el verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos porque mañana hará Jehová maravillas entre vosotros. Gloria al Señor. Ahora, recordamos esta palabra de santificaos, ya la habíamos mirado en el Antiguo Testamento, ya Moisés no la había introducido, no la había presentado, ¿verdad? Santificar quiere decir apartarse para el Señor, para el exclusivo uso de Dios. Este pueblo era un pueblo que se iba a santificar y apartar exclusivamente para Dios. Y Josué les está diciendo que se santificaran, que se prepararan para poder mirar el poder de Dios y las maravillas que Él iba a hacer delante de sus ojos, gloria al Señor. Y yendo a Éxodo capítulo 19, 10, ahí leemos, ¿verdad?, para darnos una idea de lo que era santificarse. Dice el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Parte de la santificación era cambiarse de ropa limpia y bañar su cuerpo, ¿verdad? Ahora, yendo a ese mismo capítulo 19 de Éxodo, el verso 14, agrega aún más y dice, descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, verso 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. O sea que también la santificación, aparte de bañarse, cambiarse la ropa,
tenían que abstenerse de tener relaciones maritales o relaciones sexuales con su pareja. Eso era santificarse y apartarse para el Señor. Gloria al Señor. No darle a la carne lo que le gusta, ¿verdad? Aunque sí le gusta, espero que bañarse. Gloria al Señor. Josué convoca al pueblo a santificarse o apartarse para Dios, para el Señor, por esos 3 días que levantarían campamento y avanzarían hasta el cruce del Jordán. Gloria al Señor. Verso 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Recordemos que iba a haber una distancia de más o menos 1/4 de milla, 200 metros, 200 codos dice ahí, para 200 creo. 2000 codos. 2000 codos, gloria al Señor. Eso equivale más o menos a 1/4 de milla, lo que ellos, ¿verdad?, tendrían de distancia entre el arca del pacto, gloria al Señor. Verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria al Señor. Jehová le dice a Josué: este es el día en que yo voy a demostrar a Israel que tú eres escogido por Dios y el ungido por Dios para guiar a este pueblo hasta la tierra prometida. Porque así como estuve con Moisés, así también estaré contigo para respaldarte. Gloria al Señor. Y cuán importante, mis hermanos, es que la presencia de Dios vaya con nosotros. Recordamos anteriormente que cuando el Señor le dio el llamado a Moisés, Moisés fue sabio en decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos saques de este lugar. Recordamos que el Señor le dijo que el ángel iría con él y dijo: no, Señor, yo no quiero que el ángel vaya conmigo, yo quiero que tú vayas conmigo. Gloria al Señor. Cuán importante es que la presencia del Señor vaya con nosotros en todo lo que hagamos. Gloria al Señor. Verso 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al geteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas estas eran las tribus que el ejército de Israel tenía que derrotar al cruzar el río. Gloria al Señor. Unas tribus vicios, malas, que ellos nunca habían visto, ¿verdad? Pero que el Señor les está diciendo que les dará la victoria sobre todas estas terribles tribus que estaban al cruzar el río. Gloria al Señor. Ahora, cabe hacer notar que Josué hace énfasis en el Dios vivo. ¿Por qué en el Dios vivo, mis hermanos? Porque al cruzar el río había miles de deidades, de dioses paganos que no tienen poder. Que Moisés nos dijo en su cantito de Moisés que todo aquel que le sacrifica un ídolo, a un demonio lo sacrifica. Entonces está haciendo una gran distinción entre los dioses que hay al cruzar el río con D minúscula, en la diferencia del Dios vivo, el Dios que sí puede ayudar, el Dios que puede salvar, el Dios que te da la victoria cada día. Gloria al Señor. Dice aquí: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Jehová es el Dios de toda la tierra. Gloria al Señor. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba
se detendrán en un montón, gloria al Señor. Este acto de cruzar el Jordán toma una verdadera acción de fe, mis hermanos. Este es un gran milagro que Dios está a punto de hacer delante de sus ojos, y en realidad nunca hablamos de este milagro, mis hermanos, en el cual Dios, así como abrió el Mar Rojo, de esa misma manera el Señor va a abrir el río Jordán, gloria al Señor. Este cruce tomará una verdadera acción de fe. Aquí vamos a mirar al pueblo de Israel comenzar a obrar por fe. Dios quiere despertar en ellos fe, gloria al Señor. Ahora, yendo al momento en el cual ellos cruzaron el Mar Rojo, eso ocurrió unos 40 años atrás en la historia, recordamos que el pueblo de Israel se encontraba en apuros. A un lado, a los dos lados tenía las montañas de Pi Hiro, y enfrente de ellos estaba el Mar Rojo, y atrás de ellos estaba el ejército de Faraón con deseos de exterminarlos, ¿verdad? De alcanzarlos y regresarlos a Egipto, o matarlos, gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Moisés clamó al Señor, y el Señor le dijo: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés pues llevaba la vara, ¿verdad? Que el Señor le había dicho, le había dado, gloria al Señor, y extendió la vara, y milagrosamente, mis hermanos, el Mar Rojo se partió en dos, gloria al Señor, e hizo vallado, ¿verdad? El agua, dice en el libro de los Salmos, que se congeló a los dos lados para que el pueblo de Israel pasara en seco, gloria al Señor. Ahí no hubo mucho acto de fe, porque simple y sencillamente Moisés extendió la vara y Dios se encargó de hacer lo demás, gloria al Señor. Pero en esto es más diferente, en lo que hoy va a ocurrir delante de los ojos del pueblo de Israel. Tomará un poco más que solo extender la vara. Tendrán que ejercitar su fe, porque los sacerdotes tendrán que pararse en el agua antes de mirar el agua partirse. Ellos van a tener que mojarse los pies. Y estamos hablando, mis hermanos, del río Jordán, un río cauteloso. Hoy, mis hermanos, el río Jordán no es lo mismo que fue en los tiempos de Josué, en los tiempos de Moisés. Vimos el río Jordán, la gente puede entrar y bautizarse ahí. El río no es cauteloso, está pequeño, ¿verdad?, a nuestros ojos, pero en aquellos tiempos el río Jordán era casi imposible de cruzar, ¿verdad? Entonces era necesario un milagro para poder cruzar el río Jordán. Ahora, la orden es avanzar y meter los pies en el río, y conforme Dios mirara a los sacerdotes tomar este acto de fe, ¿verdad? Porque no duda que iban mirando la corriente y pensando y diciendo: ¿qué si nos lleva el río con todo y el arca? ¿Verdad? Ahí van ellos en este acto de fe, mojándose los pies para entrar al río. Dice el verso 14: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas. Recordamos que la orden era que cuando miraran el arca, que iba a unos 200 metros de distancia de ellos, entonces se levantaran ellos de su campamento y fueran tras el arca para que no se perdieran, porque ese camino para ellos era un camino nuevo. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Se está hablando que este es el tiempo de la siega. El río estaba a su capacidad de agua, estaba desbordado por las orillas, o sea, tenía suficiente, muchísima agua, y nos habla de que esto ocurría ¿en qué tiempo? Ahí dice, en el tiempo de la siega. Y sabemos que cruzaron en el mes de abril, porque lo primero que hicieron al cruzar el río Jordán fue
celebrar la Pascua. Y la Pascua se comenzaba a celebrar, o perpetuamente se le dio esa orden a Moisés, el 14 del mes de abril, gloria al Señor. En ese mes ellos celebrarían la Pascua, y si leemos en el siguiente capítulo que vamos a ver ahora también, 4:19, dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal. Esto ya fue al cruzar el río, ahí mismo nos lo dice, al lado oriental de Jericó. O sea, ya estaban del otro lado. El día 10 o 4 días después estarían celebrando la Pascua. Eso fue en abril, el mes en el cual ellos cruzaron, ¿verdad?, el río Jordán. Ahora, habla de la cosecha, que el río se desbordaba en el tiempo de la cosecha. ¿A qué cosecha se está refiriendo? Esto es una referencia a la siega de la cebada que se lleva a cabo unos 60 días antes de cegar el trigo. Antes de cegar el trigo, la cebada y el lino son cosechados en el mes de abril, ¿verdad? Lo cual es este tiempo en el que el río Jordán se desborda. Está su capacidad, hablando de la creciente, ¿verdad?, de esa cantidad de agua, conforme el agua de los montes o del monte Hermón se descongela, porque el monte Hermón se congela en el invierno, y conforme comienza a descongelarse, eso es lo que trae la creciente del río, y ocurría en el mes de abril, en el mes en el cual era el tiempo de la cosecha de la cebada y del lino. Ahora, ¿cómo sabemos que es el lino y la cebada? Y que ya se habían cosechado. Es por el hecho de que la mujer Rahab, si regresamos al capítulo 2, la ramera, ¿verdad?, de la cual hablamos en el capítulo pasado, había escondido a los espías abajo de los manojos de lino. Y obviamente, ¿verdad?, eso es lo que ella había cosechado, pero era el tiempo del lino y de la cebada, y abajo de estos manojos fue donde ella escondió a los espías, gloria al Señor. Ahora, no todos los productos se colectaban en este mes. En el mes de junio, 2 meses después o 3 meses después, se cosechaba el trigo y el resto de las frutas y legumbres al fin del mes, al fin del otoño, y junio el principio del otoño, entre octubre y noviembre, gloria al Señor. Ahora, el cruce del Jordán es la primera lección de fe que van a aprender el pueblo de Israel, o su primera prueba de fe, gloria al Señor. Dios busca desarrollar en todos nosotros una relación profunda con Él, una relación en la que mostremos entera confianza en Él, o sea que caminemos en fe, gloria al Señor. Y esta lección que Dios les está dando de mojarse sus pies antes que el río se abriera es una primera lección de fe, gloria al Señor. Ahora, Dios quiere enseñarnos lecciones de fe, pero el hombre se rebela contra esa lección de fe, gloria al Señor, porque no nos gusta cuando llegamos a una situación en la que no entendemos lo que Dios está haciendo, porque queremos saber en medio de la prueba: Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿O qué es lo que tú quieres hacer? Revélame. Y en nuestra oración comenzamos a preguntarle al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por este momento? ¿Por qué las cosas se están dando así? ¿Verdad? Y el Señor no quiere que lo cuestionemos, quiere simplemente que le agradezcamos por la prueba y que sigamos confiando en Él. La palabra del Señor declara: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando nosotros no miramos el bien que la palabra de Dios promete, nos desesperamos y cuestionamos a Dios. Pero Dios quiere, mis hermanos, que en toda circunstancia de nuestra vida confiemos en Él, esperemos en Él,
Él y entendamos que si Él promete que todo obra para bien, es porque todo va a obrar para bien, aunque tú ahora no veas el bien que está saliendo de ese problema, de esa prueba, de esa tribulación, de esa aflicción o de lo que sea que estemos pasando. Ahora, esa misma lección que el Señor quiso enseñarle al pueblo de Israel de caminar en fe, es la misma lección que Él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Dios está en control, Él sabe lo que está haciendo y aunque no miremos el bien o no nos guste la prueba, Dios siempre va a mostrarnos el bien que Él tiene para nosotros, porque Él nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Gloria al Señor. Ahora, no es hasta que aprendas a confiar en Dios completamente, entonces que aprenderemos a descansar en el Señor, mis hermanos. Si nosotros estamos cargados y no le damos la carga al Señor, no vamos a descansar. En toda circunstancia, tratemos de confiar en el Señor y decir: Padre, no entiendo, pero si tu palabra dice que es para bien, yo voy a descansar en tus promesas, ¿verdad? Sin querer saber, sin querer explicación, porque Dios no tiene que explicarnos, gloria al Señor, solo esperando en Él, gloria al Señor. Y Dios no solamente, como dije, quería esa completa confianza del pueblo de Israel, también la quiere de nosotros, gloria a Dios. Dios se honra cuando descanso en fe en Él, sabiendo que Él está en control de lo más difícil que pueda venir a mi vida, gloria al Señor. Y esta es la primera lección de fe que Dios les está enseñando a Israel: avancen, comiencen a cruzar el río, aunque el agua no se detenga y sientan que se van hundiendo y que la corriente está muy fuerte, Dios va a llegar a tiempo y va a abrir ese río del Jordán, porque Dios así lo ha prometido, gloria a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Verso 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, ya lo hemos leído. Verso 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, gloria al Señor. ¿Se detuvieron las aguas o no se detuvieron las aguas? Se detuvieron, mis hermanos, las aguas cuando los sacerdotes se mojaron los pies, gloria al Señor, y como ya Dios se los había prometido, recordemos que el río lleva su caudal, gloria al Señor. El agua que miramos aquí enfrente de nosotros, esa agua va a descender en el mar y nueva agua vendrá de arriba. Sin embargo, mis hermanos, imagínense el gran milagro de Dios de tener ese montón de aguas del río detrás del pueblo de Israel para que ellos pasaran. O sea que obviamente el Señor desvió el río para otro lado, porque dice aquí, ¿verdad? Dice: y las que descendían al mar de Araba, esas pararon, se secó el río, se acabaron y fueron divididas, ¿verdad? Tomaron otro rumbo. Ahora, nadie tiene idea dónde está esta área por la cual ellos cruzaron el río Jordán. El río todavía existe, ¿verdad? Como hablamos hace un momento. Es un gran negocio allá en Israel para los que quieren venir a bautizarse, ¿verdad? Cobran una entrada para poder llegar a los diferentes lugares que han designado para bautizarse, gloria al Señor. Pero ya no está tan cauteloso como lo dije hace un momento. Ahora, Adán y Zaretán no han sido descubiertas todavía por los arqueólogos. Obviamente esas ciudades están sepultadas o escondidas en algún lugar ahí de Israel, pero aún no se han descubierto. Pero un día Dios lo va a permitir, mis hermanos, para
comprobar, ¿verdad?, todo lo que ocurrió a los incrédulos, porque nosotros lo creemos, porque la palabra de Dios lo declara. Dice, y las aguas que descendían al mar Áraba, el mar salado todavía está ahí, el mar muerto, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Cuál era la primera ciudad que estaba al cruzar el río? La ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, gloria al Señor, y enorme muralla. Recordamos que la casa de Rahab estaba construida arriba de la muralla de Jericó, gloria al Señor. Esta sería la primera ciudad a la cual ellos se enfrentarían, no antes de celebrar la Pascua, gloria al Señor. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco, gloria al Señor. Esto fue lo que ocurrió cuando los sacerdotes avanzaron en fe. Las aguas del Jordán se detuvieron en un montón, gloria al Señor. Ahora, eso no fue ni un minuto, ni 5, ni 10, mis hermanos. Imagínense cruzar el río, 3 millones de personas. Vamos a decir que el punto 5 se quedó antes de cruzar el río, porque eran 3 tribus, sus familiares que se quedaron atrás. Los hombres de guerra, 20,000 de ellos cruzaron para respaldar a Josué. ¿Y cuántas horas pasaría el río abierto para que esta gente pasara? La Biblia no lo menciona, pero no podemos descontarle a este gran milagro que Dios hizo delante de sus ojos. Gloria al Señor. Capítulo 4 es repetición, vamos a verlo rápidamente, ¿verdad? Dice el 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, es continuación, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de las cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras serán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Gloria al Señor. Como dije, mis hermanos, Dios siempre quiere dejar recordatorios para que no olvidemos de la bondad, de la misericordia, de la provisión de Dios, del cuidado que Él ha tenido de cada uno de nosotros. Dios hace énfasis, mis hermanos, a que seamos agradecidos y que jamás olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Cruzó todo el pueblo, ¿verdad?, en seco, al otro lado del Jordán, gloria al Señor. Hubo aquella distancia del arca entre el pueblo del Señor. Obviamente el río quedó en seco, y se pudieron ver las piedras que había dentro del río, ¿verdad? Entonces, esas piedras, no pequeñas, porque dice que cada representante de las tribus la tenía que cargar en el hombro, suficiente, 12 piedras, para hacer un monumento afuera del río, al cruce del Jordán, como un recordatorio, para que mañana, cuando los hijos preguntaran ¿qué es esto?, el padre de familia tomara el tiempo de explicarles
Hijos, esto fue algo poderoso. El arca avanzó con los 12 sacerdotes. El río estaba a su capacidad. Sin embargo, al poner sus pies en el agua, el río se abrió y cruzamos en seco. Y estas piedras no necesitamos que buzar, ¿verdad? Entrar de buzos para sacarlas. Estaba bucear, gloria al Señor. Estaba en seco. Las sacamos y están aquí afuera como testimonio del poder de Dios, gloria al Señor. Aquel día que cruzaron el Jordán, acamparon en un lugar que ellos llamaron Gilgal. Más adelante, mis hermanos, Gilgal llegó a ser un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Más adelante vamos a mirar a Samuel venir a Gilgal, gloria al Señor, a ofrecerle ofrenda y sacrificio al Señor. Este fue el primer lugar donde acamparon. Ahora tenía otro nombre, ¿verdad? Que la Biblia no nos dice, pero después este lugar se llamó Gilgal, donde acamparon por primera vez y donde dejaron la señal de las 12 piedras de las 12 tribus de Israel, que levantaron un monumento de recordatorio de este gran acontecimiento. Ahora, el propósito de estas piedras era para hacer memoria. Como le dije a mis hermanos, los días de fiesta son para hacer memoria, ¿verdad? ¿Qué hacemos el día de Memorial Day? Recordar a los soldados caídos. Ese es un día de hacer memoria. De lo contrario, pasaríamos desapercibidos y no nos recordaríamos de todo eso. El día del Cordero Pascual, ¿qué nos recuerda? El sacrificio que ofrecieron en la salida del pueblo de Israel. Y ahora para nosotros nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos estos son recordatorios para que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Estas 12 piedras sería un instrumento que usarían, ¿verdad? Y una oportunidad para explicar a los hijos el poder de Dios manifestado. Gloria al Señor. Y esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres de familia, hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, contarles nuestro testimonio. Nosotros una y otra vez, ¿verdad? No perdemos la oportunidad para hablar a nuestros hijos de cómo Dios nos dio la educación, mis hermanos, cómo Dios me dio mi licencia de enfermera, cómo Dios, ¿verdad?, le dio a mi esposo su licencia de aire acondicionado, cómo Dios nos abrió puertas de trabajo, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha dirigido y cómo ha estado con nosotros, mis hermanos, como poderoso gigante. Y eso no lo podemos callar. Dios nos dio testimonio para que lo compartamos con nuestros hijos. Gloria al Señor. Dice el verso 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y la levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Mire, fue para los dos lados. Sacaron 12 piedras fuera del río y adentro del río hizo un monumento también de 12 piedras. Dice ahí, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Obviamente no sabemos qué tan grandes eran las piedras que Josué rodó, ¿verdad? Y acomodó esas 12 piedras dentro de lo profundo del río. Ahora sabemos que los ríos cambian de caudal de tiempo en tiempo, ¿verdad? Se mueven los ríos, o sea, cambian de terreno, ¿verdad? Entonces, declara que hasta el día en el cual Josué escribió para nosotros este libro, las 12 piedras aún estaban ahí dentro del río y las otras 12 piedras de testimonio fuera del río. Gloria al Señor. Dice el verso 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Gloria al Señor. Obviamente Josué recibió el orden de sacar las piedras y de hacer un monumento dentro y fuera del río de parte de Jehová, porque ya así Moisés le había dado instrucciones. Dice el verso 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar,
También pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Gloria al Señor. Ahora hay gente que le gusta criticar a la Biblia, o que se dedican a explicar la fenómena para disminuir credibilidad a los milagros de Dios. Y tratan de explicar con la naturaleza lo que ocurrió con este milagro, como en el milagro del cruce del Mar Rojo. Dicen que el título del Mar Rojo es una mala interpretación, que se llama el mar de arrecifes en vez del Mar Rojo. Esto es lo que documentales han tratado de explicar para disminuir al milagro del cruce del Mar Rojo, diciendo que en el lugar donde Moisés cruzó con el pueblo de Israel era un lugar de arrecifes, que cuando el viento soplaba movía el agua y los arrecifes quedaban descubiertos y la gente podía cruzar hasta el otro lado, ¿verdad? Que no hubo ningún milagro, que el viento sopló y ellos vieron el arrecife y cruzaron por el arrecife. Pero lo más maravilloso, mis hermanos, es que si dicen que ese arrecife eran 2 metros de agua, el milagro sería cómo es que Dios ahogó el ejército de Faraón y sus caballos en 2 pies de agua. O sea, de la manera que le busquen, no podemos descontarle al milagro de Dios. Entonces, si el milagro no fue que pasaron en seco, el milagro sí fue que el agua cubrió completamente a Faraón y sus jinetes y sus caballos. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad?, han tratado de disminuirle al cruce del Jordán, tratando de explicarlo de diferentes maneras, pero al leer la palabra del Señor no hay explicación. Servimos a un Dios todopoderoso, al Creador del cielo, de la tierra, del universo, el Dios de arriba en los cielos y el Dios de abajo en la tierra, y para Él no hay nada imposible. Ahora, esta no fue la primera vez que que el río Jordán fue abierto una vez más por Elías, ¿verdad?, cuando lo tocó con su manto, y Eliseo tuvo que cruzar de regreso, también usó el manto de Elías para abrir el río Jordán. Gloria al Señor. Vamos a mirar esos milagros con detalles más adelante. Gloria al Señor. Dice el verso 15: luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán, ya sálganse del río. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar como antes sobre todos sus bordes. Gloria al Señor. Mire que esto no ocasionó ningún deslave en ningún lugar. Dios tuvo control de detener las aguas desde su nacimiento, ¿verdad?, para que no se siguieran derramando, y las detuvo en un montón en ese lugar específico donde Él era el cruce del pueblo de Israel, y después las dejó seguir su cauce sin ocasionar ningún problema. Está registrado que en aquel día las aguas no desbordaron en el Mar Negro, ¿verdad?, ni en el Mar Mediterráneo. Gloria al Señor, el que estaba ahí. Ahora, el río Jordán era una defensa para las tribus que vivían al cruzar el Jordán, para los jebuseos, heteos, gergeseos, todos esos malandros, ¿verdad? El río les servía de defensa, aún para el pueblo de Jericó.
El río era una defensa para ellos, porque los del otro lado del río no podían cruzar tan fácil para atacarlos. Ahora imagínense, mis hermanos, el corazón de los de Jericó, que desde arriba de la muralla podían observar al pueblo de Israel pasar en seco. Su corazón, recordemos que ellos ya estaban atemorizados, que ellos tenían gran temor al pueblo de Israel. Mirar este milagro desde la muralla, gloria al Señor. Ver aquel montón de agua detenerse y ver al pueblo de Israel pasar como chapulines hacia su territorio. Esto fue terrible para ellos. Y acampar cerca de Gilgal, que está bien cerca de Jericó. Y acamparon al cruzar el río enfrente o a espaldas de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Porque así lo explica la palabra de Dios, que entraron por las espaldas de la ciudad de Jericó. Pero no duda que hubo muchos mirones observando aquel milagro. Ahora sus corazones desmayaban al ver al pueblo de Israel que había penetrado y cruzado en seco ese río natural que les servía de defensa a las tribus que estaban al cruce del río. Pero recordemos que había llegado el momento en el cual Dios iba a usar al pueblo de Israel como instrumento de juicio para exterminar todas estas naciones paganas, que su pecado era grande y que había llegado a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Ahora dice Josué 2:10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Esto es Rahab, ¿verdad? Hablando. Ella testificó que la gente sabía cómo Dios había abierto el Mar Rojo. Y ahora miran cómo se abrió el río Jordán. Retrocediendo al capítulo 2, verso 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Gloria al Señor. Leímos el verso 24 que dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gloria al Señor. Mire para qué fue este milagro delante de sus ojos. Una para que pasaran el río más fácil, y otra para que toda la tierra conozcan y que teman al Señor. Gloria a Dios. Creo que no les leí. No, sí leí el 23 y el 24. Gloria a Dios. Servimos a un Dios todopoderoso, mis hermanos. Ánimo, pueblo del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar para ser despedidos en esta preciosa mañana con reverencia. Padre que estás en gloria, precioso Dios, no hay nadie como tú, maravilloso Dios. Gracias por esta tu palabra, Señor mío y Dios mío, que nos anima, Padre Santo, que nos emociona saber que servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que sigue haciendo milagros en medio de su pueblo, un Dios que hace lo imposible posible cuando todos nos unimos y obramos en fe, maravilloso Dios. Gracias, Padre Santo, ayúdanos a movernos por fe y no por vista, Señor mío, Dios mío, pero tu palabra nos anima, Señor, y nos ayuda, Padre Santo, a través de estos preciosos milagros, a aumentar nuestra fe, Señor del cielo, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Padre Santo. Bendiga a cada familia, Señor del cielo, representada, Padre Santo. Usted conoce sus pruebas, sus luchas, sus aflicciones, Señor. Pedimos, Padre Santo, por el hermano Mario Leiva, Señor, ahora se me escapó su nombre, que perdió a su hijo, Señor, el día de ayer. Padre, fortalécelo, Señor, ayúdalos, Padre, a pasar esta prueba, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por esta familia, que tu mano de poder, Señor del cielo, toque sus corazones, sus vidas, los fortalezca y les ayude, Padre. Y agradecemos, Señor del cielo, por cada uno de nosotros. Recibimos en esta mañana tu bendición gloriosa, Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos
Amén. Dios les bendiga, pueblo del Señor, y que Dios les regale una preciosa semana. Bendiciones.